Aquí vamos a tocar aspectos que tienen que ver con la alabanza y la adoración. Y debes de tener mucho cuidado de no juzgar la alabanza y la adoración de tu iglesia. Porque los principios que voy a enseñar no es para que se cambie la adoración en la congregación. Los principios que voy a enseñar es para que tú aprendas a adorar en el lugar santísimo, en tu lugar secreto. Entonces es muy importante que comprendas esto. No debes de pensar que la alabanza en un lugar es incorrecta o no es del lugar santísimo, o ellos están todavía en el atrio o están en el lugar santo. Ese no es el objetivo de la enseñanza. El objetivo de la enseñanza es desafiarte a ser tú un sacerdote del lugar santísimo en tu vida privada. ¿Se entiende? Cada iglesia tiene un llamamiento específico de parte del Señor y debe ser fiel a ese llamamiento. Así como cada uno de nosotros somos enviados a manifestar uno de los frutos del Espíritu de manera predominante, así cada iglesia de Jesucristo va a revelar cierta área que Dios quiere que se revele. Ahora bien, yo de manera particular, esto hablo de mí mismo. Cuando yo estaba en cierto país, Dios me hizo una pregunta. Y Él me preguntó, ¿qué quieres? Me dijo, ¿alegrarte en mí o ministrarme a mí? Yo le dije, Señor, yo quiero ministrarte a ti. Entonces, fue por eso, de esa manera particular, que a nosotros Dios nos ha llamado a ministrar en la iglesia, en el lugar santísimo. Pero ese es un llamamiento que a nosotros nos hizo Dios. Dios puede llamar a una iglesia a manifestar su clamor. Dios puede llamar a una iglesia a la hora de la alabanza a manifestar el regocijo. Eso dependerá de cada congregación y cada pastor va a ser guiado por el Espíritu Santo. Así que te ruego por favor en el nombre de Jesús que no vayas a pensar que alguien está haciendo algo correcto o incorrecto, porque ese no es el objetivo de la enseñanza, sino enseñarte a ti el protocolo divino para que tú puedas adorar de manera personal en tu vida devocional en el lugar santísimo. ¿Se entiende? Ahora bien, si un pastor recibe la dirección en un determinado día de culto, llegar hasta el lugar santísimo, qué bueno, entonces sí le va a servir lo que vamos a estar enseñando. Amén. Por favor, oremos. Padre, queremos darte las gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar juntos con tus hijos, Señor, siempre necesitados de tu gracia, de tu favor. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos enseñes, que nos instruyas, que podamos tener ojos y oídos abiertos, de tal manera que podamos comprender tus caminos y conocerte un poco más. Permite, Señor, que después de esta enseñanza salgamos desafiados, que podamos estar un poco más cerca de ti y podamos recibir la gracia para caminar a la luz de lo que nos estás enseñando. Prepara nuestros corazones y no permitas que vengan espíritus de religiosidad o legalismo para pervertir la verdad que tú nos quieres enseñar. Permítenos ser equilibrados como tu Santo Espíritu y poder tener entendimiento en todo lo relacionado que tú nos permitas al tabernáculo de David. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
Continuaremos ahora con las 20 verdades del tabernáculo de David que queremos estudiar. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. 16:4, Primera de Crónicas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Esto no era, hermanos, la costumbre. Acuérdense que en la ley solo el sumo sacerdote, hermano, podía estar detrás del velo. Una vez al año podía contemplar el arca. Y cuando David lleva el arca del pacto al monte de Sión, él coloca a ministros levitas para que confesasen y lo hacen delante del arca. Esto es símbolo de un sacerdote detrás del velo. ¿Y qué significa un sacerdote detrás del velo? Significa ser un sacerdote del lugar santísimo que ministra a Dios. Aleluya. Así que nuestro llamado es detrás del velo. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. 10, 19 y 20 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por favor, comprende que gracias a la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros podemos ahora llegar al lugar santísimo por medio de la oración y la adoración. El apóstol Pablo, en el libro a los Hebreos, coloca el altar del incienso en el lugar santísimo. Aunque en el tabernáculo de Moisés estaba en el lugar santo, cuando él escribe en Hebreos, lo coloca en el lugar santísimo, porque por la sangre de Cristo ahora podemos entrar al lugar santísimo por medio de la oración y la alabanza y adoración. Pero esa no es la meta. La meta no es entrar por medio de la oración. La meta es entrar y morar en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró como precursor porque lo mismo que hizo Jesús es lo que tenemos que hacer nosotros. Él no solo es en quien debemos creer, Él es el modelo para llegar a ser. Jesús vino para ser ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Amados, debemos de vivir como Jesús, debemos de morir como Jesús y debemos resucitar como Jesús. Así que la meta es morir en la cruz como lo hizo Jesús para poder morar en el lugar santísimo como lo hizo Jesús. Aleluya. Pasar el velo es sinónimo de la experiencia de crucifixión. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí vamos a oír un milagro. Anunciamos el milagro de la cruz. Escuchen lo que hace la cruz a la carne. Voy a repetirlo, porque hay que prestar cuidado a esta parte. Mira lo que hace la cruz
a la carne. ¿No han leído ustedes que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede? ¿Lo han leído? Así dice Pablo. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero aquí el apóstol dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo único que vuelve a la carne sierva es la cruz. Cuando una persona experimenta la crucifixión de Cristo, la carne pierde su poder. No es erradicada la naturaleza de pecado, pero sí es arrestada. Entonces la carne se vuelve sierva de la fe para el Hijo de Dios. Aleluya. Una persona que no ha pasado la cruz, mi amado hermano, es una persona que tiene pasiones, tiene grandes deseos incorrectos. Hay adulterio en su mente, hay adulterio en su corazón y le cuesta mucho o le es una gran lucha no complacerlos. Mateo, capítulo 15. Hablemos un poco de eso. Hermano, es diferente la actividad demoníaca al corazón del hombre. Mateo capítulo 15, por favor, versículo 19. Este es el corazón de todo creyente, hermano. Aun cuando haya sido perdonados sus pecados, este es el corazón de todo creyente antes de pasar la cruz. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto está en el corazón no transformado del hombre. Por eso es que la lucha en el cristianismo se vuelve tan fuerte, porque caminar en el cristianismo es negarse a todos esos deseos. Por eso el apóstol dice, huye de las pasiones juveniles. Si no me equivoco, 2 de Timoteo 2:22. Pedro dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia dice que hay que hacer morir todo lo terrenal en vosotros, así lo dice Colosenses. Así que tú debes de comprender que antes de la experiencia de la cruz, el hombre tiene tantos malos deseos. Por eso es que el niño tiene más problema con sus deseos carnales. ¿Quieres ver al apóstol Pablo antes de la experiencia de Gálatas 2:20? Romanos, capítulo 7. Aquí estás escuchando al apóstol Pablo antes de la experiencia de crucifixión. Vamos a leer desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene la gran solución, escuchen. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la respuesta? Está el 25. Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Mi amado hermano, la gracia de Jesús puede crucificarte y vencer el cuerpo de pecado. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y es por eso la experiencia de crucifixión tan importante, porque es lo único que vence a la carne. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Entonces, la experiencia de la cruz, por favor, Josué capítulo 3, versos del 15 al 16, se compara con el cruce del Jordán. ¿Se acuerdan cómo hablamos que en el viaje de Israel lo que era de manera natural para Israel tiene una tipología, una figura, verdad espiritual para el día de hoy? Pues el cruce del Jordán representa la experiencia de crucifixión. Por favor, quiero que notes, y si puedes subráyalo, en el verso 16. Mira lo que dice, ¿a dónde se detuvieron las aguas? Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. ¿De dónde? De Adán, que está al lado de Zaretán. Es la experiencia de crucifixión la que hace que esa naturaleza de Adán pierda poder. Aleluya. Aleluya. Acuérdense, así me dan ánimo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren la diferencia de un hombre que ha pasado la cruz. ¿Te acuerdas que en el capítulo 7 decía que él tenía el querer, pero no lograba efectuar el bien? Lo que aborrecía, eso hacía. Mira qué diferente el capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que anden conforme a la carne, sino que, qué diferencia. ¿Sabe por qué muchas personas, mi amado hermano, no pueden andar en el Espíritu? La respuesta es porque no han pasado la cruz. Ese es el problema. Cuando una persona no ha experimentado, no ha pasado por la muerte de cruz, la carne está tan fuerte y es como un resorte que hay que tenerla presionada porque si no, salta. Por eso es que hay jovencitos que les cuesta tanto, hermanos, que les cuesta tanto hacer las cosas. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que estemos sudando? Ay, no quiero gritar, no quiero gritar. ¿Será así? No, ¿verdad? El hombre necesita esa obra profunda de la cruz. Por eso tú debes de pedirle al Todopoderoso: Señor, capacítame y prepárame para poder llegar un día y ser crucificado con Cristo. Aunque espiritualmente eso ya pasó, debe de ser recibido por fe y volverse una realidad en ti. Según Romanos 6:6, ese verso claramente dice:
sabemos, pero ese sabemos, sabiendo, es un conocimiento por experiencia, no es un conocimiento intelectual. Debe de llegar el día donde tú puedas experimentar que estás crucificado con Cristo. Y entonces es que tienes poder sobre el pecado. Mira qué tremendo Romanos 8, 2 en adelante. Esto es ya para la gente crucificada, hermano. Esto es para la gente que ha vencido. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Para la ley era imposible dos cosas: perfeccionar y dar la habilidad para obedecer. La ley solo puede señalar el pecado, no puede darte habilidad para obedecer. Eso es la gracia divina de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a semejanza de carne de pecado a causa del pecado, escucha esto, condenó al pecado en la carne. Hermano, el pecado en tu carne está condenado a morir si dejas que Él te crucifique. Bendito Jesús, ¿verdad? Si dejamos que Jesucristo nos crucifique, si dejamos más bien que el Padre nos crucifique con Jesucristo, el pecado en la carne está condenado a morir. Hermano, sería absurdo que Dios te pida algo que no se pueda alcanzar. Si Él dice que nos va a santificar por completo espíritu, alma y cuerpo y nos va a presentar irreprensibles, ¿será que se puede? Claro, por su gracia sí. Por su gracia sí es posible. Entonces dice el versículo 4, hermano, este es el poder de la gracia. Y eso es, hermano, las verdades del tabernáculo de David, como ya lo vamos a ver. El poder de la gracia hará que dejes de pecar. Y el poder de la gracia hará que guardes los mandamientos de Dios. Cuando alguien no camina en obediencia a los mandamientos de Dios, todavía no ha crecido en la gracia como debe de crecer. Tal vez solo ha recibido gracia para ser salvo, pero hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. No solo debes recibir la gracia que transforma el espíritu, debes recibir la gracia que renueva el alma, la gracia que salva el alma, la gracia que es purificada el alma por obediencia a la verdad por el espíritu. Así que en el verso 3, el pecado está condenado en la carne, pero el verso 4 dice, mira lo que hace la gracia: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el poder, hermanos, de la experiencia de la cruz. Condena al pecado en la carne porque está crucificado y empieza a morir. Aleluya. Hermano, cuando alguien es crucificado, ya los deseos de pecar van menguando. Para el crucificado, pecar es difícil y obedecer es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, después de la cruz. Antes es una batalla, hermanos. Por eso necesitamos enseñarle al pueblo, para que puedan ser enseñados, instruidos, corregidos, reprendidos, para que puedan crecer en su salvación. Aleluya. El tabernáculo de David también representa
este nuevo orden sacerdotal. Anota por favor Segunda de Crónicas 26 del 16 al 21. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en querer hacer cosas para Dios si Dios no te lo manda. Por favor, no estás para hacer cosas buenas. Estás para hacer la voluntad de Dios. Muchos no han comprendido lo que te voy a compartir. En Génesis capítulo 2, versículo 17, se habla del árbol prohibido que tenía cosas buenas y malas. Ese árbol se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y sin embargo a ese árbol se le dijo: no lo vayas a tocar ni comer. Mi amado hermano, las personas piensan que en el reino de Dios se hace lo bueno y en el reino de las tinieblas se hace lo malo. Incorrecto. En el reino de las tinieblas se hace lo bueno y también se hace lo malo. Pero necesito explicarlo. En el reino de Dios no se hace lo bueno solamente. Decir que en el reino de Dios se hace lo bueno es una frase incompleta. Tú ya lo sabes, pero necesito aclararlo. Vamos a ver si podemos repetir el Padre Nuestro juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Escucha. No dice haga lo bueno, ¿verdad? En el reino de Dios no se hace lo bueno. En el reino de Dios se hace su voluntad. Esa es la diferencia. Yo comparto esto a la congregación y yo les digo que hay dos tipos de diablos, los buenos y los malos. Yo era un diablo bueno. Hay algunos que tienen cara de que eran diablos malos. Yo le digo: no, mira, vos sos diablo malo, era el diablo malo, le digo yo. ¿El diablo por qué se volvió diablo? El diablo se volvió diablo porque quiso hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Cuando alguien decide hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios, es como el diablo, aunque quiera hacer lo bueno. Así que yo era un diablo bueno. No fumaba, no tomaba, no tenía vicios, seguía mi propio camino. ¿Saben qué es lo que hace a alguien una oveja descarriada? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Una oveja descarriada es la que sigue su camino. Cuando alguien sigue su camino y su propia voluntad, es como el diablo, aunque haga cosas buenas. ¿Sabes que alguien puede dar de comer a los pobres? Dar su cuerpo quemado para ser quemado y repartir todos sus bienes y que no le sirva de nada. Alguien puede hacer cosas buenas y hacerlas sin amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Así que debes de comprender que no solo se necesita hacer lo bueno, no, porque alguien puede hacer lo bueno y no estar bajo el señorío de Cristo. Tú puedes decidir: bueno, yo quiero predicar a la China. ¿Y será bueno predicar a los chinitos? Claro que sí, pero si Dios no te manda es pecado. ¿Se entiende? Yo no puedo querer hacer cosas para el reino de Dios si no me lo ha mandado Dios. Ese fue el problema de Uzías. Él era rey y Dios no lo había mandado a ser sacerdote. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 26, se narra todas las victorias o muchas de las victorias de Uzías, pero cuando era fuerte, dice el verso 16, su corazón se enalteció. ¿Pero qué sucedió? Él quería ofrecer incienso y se metió a donde no debía meterse, se mete al santuario. ¿Y sabes qué pasó? Dios lo hirió con lepra porque quiso hacer algo que Dios no le había mandado.
Hermano, amado, en el reino de Dios no estás para hacer lo que tú quieres, estás para hacer la voluntad de Dios. No basta solo hacer cosas buenas. Sí, yo entiendo Romanos 12:2, entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, yo entiendo eso. Pero cuando se trata del ministerio, cuando se trata del reino, haces lo que Él te manda. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay que predicar el evangelio a toda criatura? ¿Sí o no? ¿Y por qué el Espíritu no dejó a Pablo ir a Bitinia ni a Frigia? ¿Se había que predicarle a toda criatura? Porque Dios determina cuál es el lugar de tu herencia. Es Dios quien determina a quién tú le vas a predicar. No puedes tú decir a todo el mundo le voy a predicar. No, no. Debes de ser guiado. ¿Se entiende? Sí, yo entiendo que el Logos dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura, pero debes esperar el rema, que es la palabra revelada a ti. Así que, ¿cuál fue el problema de Uzías? Le dio lepra porque quiso hacer algo que Dios no le había mandado. Anota como ejemplo, por favor, Primera de Reyes 18, del 30 al 31, es la historia, hermano, de Elías y los profetas de Baal. Hermano, Elías era alguien un poquito serio. Si mi padre espiritual hiciera descender fuego del cielo, hermano, ¿te imaginas un hombre con quien tú estás? Piensen en Elías y Eliseo, ¿verdad? Y llega un soldado con su regimiento y dice: varón de Dios, te manda a llamar al rey. Sí, soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a los tuyos. Y mata a 51. Y de ahí llega otro regimiento. Varón de Dios, sí soy varón de Dios, que caiga fuego. Y ahora ya eran ¿cuántos? 102. El otro fue más inteligente: no me mates. Mira, solo me han mandado. Ten misericordia de mí. Y, ¿verdad? Ya conocen la historia. Muchos profetas hacían cosas extrañas. Cuando Elías hizo cosas raras en el sacrificio, hermano, él no estaba inventando. No eran sus ocurrencias. Y esto que nos sirva de lección: no estamos en una iglesia para hacer nuestras grandes ideas. No. Solo estás en la iglesia para hacer lo que Él mande. Él es el que debe dirigirnos. Primera de Reyes, capítulo 18. Mira lo que les dice Elías. Verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, ojo, y que por mandato tuyo, ¿qué dice? He hecho todas estas cosas. Así que, hermanos, no estamos para inventar, estamos para oír y hacer la voluntad de Dios. Continuemos. Amado, el tabernáculo de David es el tipo del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hermanos, aquí David recibió revelación de un mensaje que se hizo carne. Salmo 110, verso 4.
Él escribe y dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él está profetizando acerca de Jesucristo. Sin embargo, yo quiero decirte algo, amado. Antes de Dios volverte su mensajero, primero Él hace vida el mensaje en ti. Quiero repetir eso. Dios primero, antes de volverte su mensajero, Él va a hacer que ese mensaje se haga carne y vida en ti. Puedes anotar como ejemplo a Juan en Apocalipsis 10, del 8 al 11. A Juan se le dijo que comiera el librito y que iba a amargar su vientre. Hermanos, necesitamos que la gente pueda gustar la miel de la palabra y la amargura de la palabra. Voy a repetirlo. Es necesario que el pueblo de Dios guste la miel, pero también que amargue su vientre. Entonces se le dice: come el librito. Y él dice que lo comió. Y dice la palabra de Dios que cuando lo comió amargó su vientre. ¿Cuándo se amarga el vientre? Cuando la palabra se hace carne. Y para hacerse carne debes de soportar la aflicción que trae la palabra. Así lo dice Mateo en el capítulo 13, si no me equivoco, en la parábola del sembrador. Dice entonces en el versículo 11: y él me dijo: es necesario que profetices. Mira, después de haberse comido el librito, profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que Dios ha preparado un mensaje que se haga carne en ti, para que ese sea el mensaje que anuncias a las naciones. Esto sucedió lo mismo con Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 4. A Ezequiel se le dice que coma el rollo. Y nuevamente en el versículo 4 le dice: habla a Israel mis palabras. Así que, mis amados, Dios va a trabajar en ti un mensaje. Dios no está buscando maestros de Biblia. Dios está buscando maestros de justicia. Hombres que vivan la palabra. Tú eres llamado a ser palabra viva a las naciones. La palabra debe de hacerse carne y vida en ti y en mí. Ese es el mensaje que Dios nos ha enviado a enseñar. Continuemos. David, en el Salmo 24, del 3 al 5, hace algo extraordinario. Abre la oportunidad para que el pueblo pueda subir al monte de Jehová y estar en el lugar santísimo, ahí contemplando a Dios en el arca del pacto. Esto, hermanos, no era posible en tiempos de la ley. Por favor, recuerden que David reinó 7 años en Hebrón. Y él reinó 33 años sobre todo Israel. Así que estamos hablando de que David tuvo la oportunidad por más de 25 años que el pueblo pudiera subir a contemplar a Dios y adorarle en el lugar santísimo. Y esto es tipología de ser adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Por eso es nuestra meta
levantar adoradores que lleguen hasta el lugar santísimo y puedan adorar en la hermosura de su santidad. Primera de Crónicas 16, del 4 en adelante. David hizo algo más que está muy interesante. Dice la Biblia, y puso delante del arca de Jehová ministros levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, Zacarías y varios. Dice Obed-edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Pero quiero mostrarte algo interesante. También los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. David, hermanos, estableció adoración continua delante del arca. ¿Y saben qué es tipo eso? Eso, mis amados hermanos, nos habla de ser el templo de Dios con una continua alabanza y adoración. Eso es la vida en el Espíritu. Déjame hablarte la diferencia entre la ley y la gracia en cuanto a adoración. Mis amados hermanos, en la ley, ¿cuándo se adoraba a Dios? Normalmente ellos solo tenían un día, ¿verdad? Para dedicarse a reposo para Jehová. Claro, la adoración estaban en los sacrificios también, pero ellos dedicaban el sábado para la adoración. Pero hoy en la gracia, Dios no quiere la adoración solo de un día. Dios quiere que seamos templos vivientes. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:16 que somos templo de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Por favor, Efesios 5:18 al 20. Amado, si quieres tomar nota, en la gracia, el deseo de Dios es que nosotros seamos el arca, que nosotros seamos el templo viviente. Yo he encontrado 5 actividades, yo a esas 5 actividades le llamo las calles de Sión. He encontrado 5 actividades que se hacen siempre. De seguro hay más, pero yo te comparto 5. Dar gracias, orar, la palabra de Dios, alabanza y adoración. Tú vas a encontrar, como la Biblia dice, bendice a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Josué capítulo 1, versículo 8. Antes nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Así que tú puedes ver que la gratitud, la alabanza, la oración, me gusta esta expresión. Para mí es como un milkshake de oración. La Biblia dice que hay que orar sin cesar, sin desmayar, constantemente, en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, velando en toda instancia y perseverancia por todos los santos, haciendo acciones de gracias, rogativas, peticiones e intercesiones por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivíamos quieta y reposadamente. Así que hay que orar siempre. Amén. Somos llamados a tener una vida continua de alabanza y la adoración. Según Efesios 5, 18 al 20, debemos ser llenos del Espíritu y cantar a Dios salmos
himnos y cantos espirituales. Ok, ¿qué son los salmos? Los salmos son cantos que expresan tu vida. Les voy a hacer una pregunta para ver si me hacen la respuesta para más tarde. ¿Por qué el canto de Apocalipsis 14:1 es un salmo y no un himno? Esas se las dejo de deber. Y vamos a ver cómo vamos con la respuesta. Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué Apocalipsis 14, el canto que cantan los redimidos, es un salmo y no un himno? Bueno, sigamos explicando acerca de salmo, himno y cántico espiritual. Según Efesios, hermano, esa es la manera de ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Ok, dijimos que el salmo es una canción que expresa mi vida. Hablemos de un salmo. ¿Qué pasa si yo canto: cansado del camino, sediento de ti? ¿Qué estoy contando? ¿Qué cosa? Una experiencia. Este autor, cantautor, llegó un momento de su vida donde se sentía cansado, ¿verdad? Y que estaba agotado y escribió un canto acerca de eso. Y ese canto habla de que debido a que estás cansado, tú te sumerges y le pides que te sumerja en el Señor. ¿Se entiende? Eso es un salmo. Cuando alguien canta algo de su propia vida, eso es un salmo. ¿Qué es un himno? Un himno es un canto poético para expresar tu admiración o adoración a Dios. Voy a repetirlo. ¿Qué es un himno? Es un canto poético que tú escribes para expresar tu admiración o tu adoración a Dios. Ejemplo: Santo, 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 Señor omnipotente, etcétera. Eso es un himno. ¿Qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual es un canto que proviene de tu interior. No es un canto aprendido, es un canto que expresa tu interior y lo puedes hacer en español o lo puedes hacer en nuevas lenguas. A ese canto, ya vamos a llegar en su momento, le llamamos el cántico de Jehová. Cuando nosotros le expresamos a Dios: te alabamos, Señor, y te exaltamos. Eres el Rey de los siglos, a ti te damos toda gloria. Ese es el cántico de Jehová. O puede ser en el espíritu. Y akarebekatesh katarandaya tetie. ¿Se entiende? Amén. Ok. Va a llegar el momento, en el nombre de Jesús, que vamos a tocar alabanza y adoración. Y tal vez vamos a necesitar ahí la ayuda de Alex y que nos ayuden para hacer pequeñas expresiones para que ustedes miren, porque la idea es que podamos ser enseñados y capacitados. Enseñanza es cuando oigo, capacitación es cuando miro. ¿Sí? Así que necesitamos ser enseñados y capacitados para poder ser ministros del lugar santísimo. Bueno, vamos a verlo un poco con más detalle cuando entremos a alabanza y adoración. En Apocalipsis capítulo 14, ¿ya tienen la respuesta? En Apocalipsis capítulo 14 están en el monte de Sión, adorando a aquellos que alcanzaron ser uno con el Padre y con el Hijo. Y debido a eso, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Según el verso 5, son santos y sin mancha delante de Dios.
hay 3 niveles de adoración. Hay nivel de atrio, hay nivel de lugar santo y hay nivel de lugar santísimo. Hablemos un poco acerca de estos niveles de adoración y si tenemos tiempo, vamos a profundizar un poco más de manera práctica cuando estuviéramos acerca de alabanza y la adoración, si Dios lo permite, tal vez el último día. ¿Cuáles son la adoración del nivel de atrio? En el atrio se encuentra la puerta. ¿De qué nos habla la puerta? La puerta nos habla de salvación. Eso significa todos los cantos que hablen de salvación son cantos que refieren a la puerta en el atrio. Amén. Los cantos que hablan de la sangre de Cristo, esos corresponden a los muebles o al mueble del altar del sacrificio, porque era donde se mataban los animales para la sangre, porque tenía que derramarse. Así que todos aquellos cantos que hablan de la sangre de Cristo corresponden ¿a dónde? Corresponden al atrio, específicamente al mueble del altar de sacrificio. Si te das cuenta, entonces, cada uno de esos muebles pueden revelarte qué tipo de canciones se cantan en ese lugar. Si alguien clama por su salvación, eso es puerta, eso es atrio. Si alguien entonces canta la sangre de Cristo, ¿se acuerdan de ese himno muy famoso? Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Eso es altar del sacrificio. Por favor, no malentiendan, no son incorrectos ningún canto del atrio, ni del santo, ni del santísimo. Cada canto tiene su lugar. Ok, necesito compartir algo, aunque trataré de profundizar más adelante. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mía es toda la tierra. ¿He de comer yo y de beber sangre de machos cabríos? ¿Y sabes qué dice Dios? Sacrifica alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dios se alimenta de alabanza. Cuando él tenía sed y le dijo a la mujer, dame de beber, ¿de qué terminaron de hablar en Juan capítulo 4? Adoradores, en espíritu y en verdad. Así que déjame decirte que Dios quiere prepararte para que le sirvas a Dios comida. El líder de alabanza que viene aquí a la iglesia, ¿verdad? Es alguien que viene a presentarle a Dios un menú. Y él debe de aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y no solo él, tú también en tu casa. Ok, déjame hablarte un poquito más acerca de esto. ¿Se acuerdan cuando Abraham bajó, o más bien Dios bajó donde Abraham con 2 ángeles? Le dice, hey, ven, por favor, siéntate. Y hermanos, increíble, se apresuró para darle de comer, ¿verdad? Y le dijo, mira, tú prepara este pan. Y él se fue a preparar ahí algo para que comieran y van a tomar a un becerro. Y le prepara comida. Eso es un acto de adoración. Los líderes de alabanza deben aprender a venir delante de Dios y traer un menú. Y preguntar al Espíritu Santo, ¿cuál es el menú del día? Y debes de ser sensible para que el Espíritu Santo te dirija y te diga qué tipo de comida le vas a ofrecer al Señor. Si es de salvación, si es cantos de gratitud, si es cantos de la sangre, si es cantos de limpieza. Y eso lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, en ríos de adoración. Hay que aprender a ministrar delante de Dios. Porque si la persona, bueno, el abuelito de mi esposa era así.
Muchas personas cuando les llevan la comida, lo que hacen es revolverla y después se la comen. ¿Así eres tú también? No, ¿verdad? No a todos les gusta, hermanos, que se ponga la comida, se revuelva y se haga una sola. Hermano, tenemos que aprender si a Dios le gusta eso. Porque si Dios no quiere que primero le digas una cosa, después le digas otra y después le diga otra, y se hace una confusión. Por eso es que la gente debe de aprender a adorar y seguir un orden, ¿ya? Entonces los ministros y los líderes de alabanza deben aprender a ser sensibles a Dios y aprender a encontrar cuál es el menú del día por el Espíritu Santo. Amén. Ok, este solo era un pequeño avance para estudiar ríos de adoración si Dios nos da la oportunidad. Amén. Amén. Okay. Seguimos entonces con los muebles del tabernáculo. Hay cantos que hablan de limpieza. Esos cantos se refieren a la fuente de bronce. ¿Se acuerdan un canto, por ejemplo, que cantamos todavía, que se llama Renuévame? ¿Sí? ¿Han oído un canto que dice, límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente? Y ahí sigue lo demás. Todos los cantos de limpieza, ¿de qué hablan? Hablan la fuente de bronce. Entonces, cuando tú aprendes a adorar en el atrio, tú aprendes a ser agradecido, aprendes a expresar cantos de gratitud de la sangre de Cristo y aprendes cantos para que Dios te limpie de todo pecado. Ahora bien, vamos a progresar un poco más en la adoración y nos vamos a pasar ahora a el lugar santo. Y entonces aquí llegas a la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué representa, hermano, la mesa de los panes de la proposición en cuanto a alabanza y adoración? Representa los cantos que hablan de la palabra hecha carne. Son cantos donde tú cantas prácticamente lo que la Biblia dice. Son cantos que expresan la palabra de Dios. ¿Han oído un canto que dice, por ejemplo, Dios mío, líbrame de la mano del impío? ¿Lo han oído? Conozco que todo lo puedes. Y ahí están muchos cantos que son versos. Así que todos aquellos cantos que hablan de la palabra pueden encajar en la mesa de los panes de la proposición. Ahora bien, por favor, recuerden que el Antiguo Testamento solo es una figura, un tipo. No vamos a ser exagerados y legalistas. Ah, no, este canto no es de aquí, es de aquí. No, yo sé que hay cantos que hablan un poco de los tres niveles, ¿verdad? Pero esto va a traer entendimiento para que el Espíritu Santo te pueda guiar cómo ministrar delante del Señor. ¿Se entiende? Está entonces los cantos del candelero. ¿Han oído ustedes cantos, la unción? ¿Verdad? La unción está obrando en mí. Entonces hay cantos que hablan del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Todos aquellos cantos que tienen que ver con la unción, tienen que ver con el candelero. Y finalmente, bueno, ya casi al final, están los cantos de el altar de oro, que son cantos que hablan de clamor, son cantos que hablan de intercesión, son cantos que claman por la ciudad. Hermanos, les quiero dejar un deber, por favor. Esto no se los puedo revisar, pero si lo hacen va a ser de bendición. ¿Qué les parece si para el final de este curso, por lo menos, ustedes tienen un canto de cada parte del tabernáculo? Uno de la puerta, uno del altar del sacrificio, y así de la fuente de bronce hasta llegar al lugar santísimo. Ok, después del altar de incienso, que son cantos de adoración, de clamor,
Señor, visita esta tierra, Señor, sana la tierra, y muchos cantos de clamor. Viene los cantos del velo. ¿Han escuchado cantos que hablan de morir? Donde dice que estoy crucificado con Cristo, que ya no vivo yo y que quiero menguar, que quiero morir. Esos son cantos del velo. Para llegar finalmente al canto del lugar santísimo. ¿Cuáles son los cantos del lugar santísimo? Son los cantos que le hablan a Dios de Dios. Son cantos que no son peticiones. Son cantos que expresan la naturaleza de Dios. ¿Qué cantaban los serafines? Santo, santo, santo. ¿Verdad? La tierra está llena de tu gloria. Hay un canto, por cierto, creo que es guatemalteco el escritor, ¿verdad? Que tiene letra del lugar santísimo. Miren cómo dice este canto. Por la gloria de tu nombre eres hermoso, por la gracia que hay en ti, Dios te exaltó. Y dice, ¿y tu nombre? Ay, me encantaría más tener el piano. Y tu nombre que es eterno y poderoso, Dios te coronó. Santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces tú debes de buscar cantos que expresen la naturaleza de Dios. Hermanos, si logras enseñarle a los niños, a tus hijos, a los demás, que vayan progresando y los vas llevando hasta que llegue el momento donde estén cara a cara con el Señor. Y qué lindo va a ser cuando estén ahí y entonces empiecen a hablarle a Dios de Dios y quedarse adorando en lugar de estar pidiendo, quedarse ahí adorando y exaltando al Señor. Vamos a ver si podemos, con la ayuda del Señor, y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Con Alex o con alguien, para cantar alguno de esos cantos y ustedes puedan ver y puedan percibir acerca de eso. Aleluya. Hay cantos hermosos. Entonces la idea de ministrar al Señor es seguir el protocolo divino, donde tú entras por las puertas con acción de gracias, entra a sus atrios con alabanza, y vas continuando hasta que llegue el momento que llegas delante de Él y adoras en la hermosura de su santidad. Amén. ¿Se imaginan qué lindo? Ya has avanzado en tu adoración. Miren la diferencia, ¿verdad? Y cuando ya estás delante de Él, ya llegaste, ya estás en el lugar santísimo y estás en su presencia y empiezas a cantarle: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Ay, hermano, qué lindo, ¿eh? Pero eso de que llegues al lugar santísimo y ya estás ahí, cansado del camino, hermano, es como que te tiren de cabeza sin paracaídas del avión, hermano. Yo a veces ya voy a llegar y con el siguiente canto. Mi hermano, oremos, hermano, porque hay muchos que quieren adorar, pero no saben. Y hay gente que quiere adorar, hermano, y quiere proseguir y se quedan en clamor. O se quedan solo en regocijo. Y está bien el regocijo, pero hermano, la meta es llegar allá. Si es que Dios te ha puesto ministrarle a Él. Si lo que Dios te ha puesto solo es gozarte en Él, hermano, gózate y haz todo lo que Dios te manda.
Pero si ya estás tú solito con Dios y el Señor te está llamando a ser sumo sacerdote del lugar santísimo, aprende el protocolo. Hermano, ¿ustedes creen que el protocolo divino es importante? ¿Será que, hermano, en la diplomacia no hay reglas de protocolo? Dios me dio la oportunidad, hermanos. En un tiempo jugué en la selección de béisbol. Y ahora sé, ¿verdad? La gracia de Dios, hicimos un buen papel en cierto país, en un mundial. Así que el presidente de la República en ese tiempo nos iba a condecorar. Y a mí me tocó recibir el galardón que nos iban a dar a la selección. Nos dijeron, hermanos, qué teníamos que hacer para entrar. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Y qué pasos? Aunque éramos niños, pues. Hay un protocolo divino. Hermano, cuando tú ministras al Señor, hay ríos de adoración. Y debes de tener cuidado. Porque si se mezclan los ríos, ¿se acuerdan que no deberían de mezclarse las semillas? Que la ley prohibía que no se hicieran mixturas. Hermano, cuando un líder de alabanza no sabe fluir con Dios, puede mezclar diferentes ríos. Entonces, si mezcla el río de gratitud, imagínense que Dios revela que hay un espíritu de gratitud, ¿verdad? Entonces, Dios revela que esa es la comida de inicio. ¿Cuántos saben que hay una entrada, hay un plato fuerte y también hay postre, sí? De alguna manera, así acontece en la adoración. Hermano, Dios va a revelar cuál es la entrada. Así que supongamos viene Dios, revela, amado, que la entrada es gratitud. Y tú puedes iniciar con un canto, por ejemplo, mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Y cantas ese canto, ¿verdad? Y si tú sigues ese fluir, entonces los cantos van a ser orientados ¿a dónde? A la gratitud. Pero ¿qué pasa si tú le metes otro río? ¿Qué pasa si tú le metes intercesión? Los dos ríos chocan. Y eso te va a impedir avanzar, porque una corriente te lleva por otro lado y ya no logras llegar al destino que Dios tenía para ti. Amados, por favor, pídele a Dios la sabiduría y la inteligencia para poder ministrar delante de su presencia. Porque si algo es maravilloso, es que Él llegue a platicar contigo. Y que tú le prepares un lugar de adoración donde Él se sienta cómodo y Él llegue con su presencia a revelarte su gloria. Aleluya. Bendito Jesús. Continuemos con David. Hermano, David comprendió que Dios quería tener comunión con el hombre, pero no era cualquier persona la que podía llegar. Salmo 15. En el Salmo 15, versículos del 1 al 5, se revelan los requisitos para morar en el santo monte de Sión. Hermano, hay requisitos para poder morar en el lugar santísimo. Por favor, no le digas no a Jesús. Juan capítulo 8, verso 12. No le digas no a Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios envió a su Hijo Jesucristo como precursor. Si seguimos sus pasos y su voz, Él nos guiará hasta el lugar santísimo. Acuérdate Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre y yo llegaremos a Él, vamos a ir donde Él y vamos a hacer morada con Él. Si lees Apocalipsis capítulo 14, los que llegan al monte de Sión, una de sus características es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Déjate guiar por el Cordero. No murmures por las adversidades que te vienen. Vence lo malo con lo bueno. Aprende a salir adelante de cualquier dificultad y de cualquier adversidad. Aprende a glorificarle, no importa cuál sea tu situación. No te apartes de seguir su voz. El monte de Sión que David conquistó representa nuestro alto llamado. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, Hebreos 12, versículo 22, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 5 aspectos del llamamiento a Sión. 1. Somos llamados a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿A qué se compara la ciudad en Apocalipsis capítulo 22? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿como qué? Pueden verlo. Apocalipsis 22, verso 1. Juan vio a la santa ciudad, ¿cómo? Perdón, es capítulo 21. Juan vio a la santa ciudad que descendía, ¿cómo qué? Como una esposa preparada para su marido. 21:2. Así que el supremo llamamiento, el monte de Sión, es comparado con llegar a ser la esposa del Cordero. Es la esposa del Cordero quien reinará en el santo monte de Sión. Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pastor Ricardo y Pastor Fito se la va a contestar. Si tienen alguna pregunta, mis hermanos, por supuesto la pueden contestar. Pero si te puedo servir, anótalas, por favor. Entrégalas en secretaría y con la ayuda del Señor trataré de buscar un tiempo para poder responderlas. Amén. Así que si tienes alguna pregunta, por favor escríbela, entrégalas en secretaría para que ellos me la puedan entregar y yo tratar de responderlas en un momento determinado de la enseñanza. Amén. 2. La congregación de los primogénitos. ¿Qué representa la congregación de los primogénitos? Es la congregación que está formada de todos aquellos que alcanzaron la madurez espiritual. Es una congregación de hermanos mayores que obtuvieron la doble porción para cuidar a sus hermanos.
3, espíritu de los justos hechos perfectos. Dejaron de ser niños, pasaron a ser jóvenes y llegaron a ser padres espirituales. El monte de Sión es para padres espirituales, no para niños. 4, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la meta es ser conformados a su imagen y semejanza. Y 5, la sangre de Cristo, porque si no es por esa sangre, tú y yo no hubiéramos podido tener los beneficios de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, qué alto privilegio de escogernos nuestro Dios para revelar en esta época las verdades del tabernáculo de David. Con la ayuda del Todopoderoso continuaremos el día de mañana. Por favor, ponte de pie. Vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor. No sé si hay anuncios después. ¿No? Ok. Vamos a orar entonces y luego quedaremos despedidos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás mostrando, enseñando. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este instituto a quien tú has escogido para entrenar maestros de justicia y preparar reyes y sacerdotes. Gracias porque tú nos desafías por medio de tu palabra y nos animas por medio de tu gracia. Gracias, Señor. Permítenos responder a tus altos llamados y poder ser lo que tú quieres que seamos y poder hacer lo que tú quieras que hagamos. Padre, gracias, Señor, por la vida de todos los siervos que hacen posible todo lo que se hace en el Instituto Bíblico Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por estos estudiantes. Gracias, Señor, por el precio que están pagando, oh Dios, cada noche al esforzarse y escuchar y venir. Ahora yo te pido que nos permitas caminar a la luz de tu rostro y podamos recibir la gracia para ser la complacencia de tu corazón y vivir para amarte, agradarte, servirte y cumplir tus propósitos en la tierra.